Hola, bienvenidos. En esta oportunidad quiero hablar de mecánica de fluidos. Voy a presentar 5 libros de este tema que durante mucho tiempo me ha resultado muy interesante. Voy a empezar con uno que es muy conocido y voy a concluir con algunos que, si bien quizá no sean tan conocidos hoy día, a pesar de ser ya de hace pues prácticamente del siglo XIX, son todavía muy importantes y contienen mucho de lo que en ese momento era importante, era interesante y que todavía resulta fundamental como base de una educación en mecánica de fluidos. Me gustaría comenzar recordando que la mecánica de fluidos se divide de acuerdo o imitando lo que es la mecánica. A final de cuentas, la mecánica de fluidos es una mecánica, pero en este caso es la mecánica de una materia que se presenta como fluida. Entonces entenderemos que hay una hidrostática que trata de los fluidos en reposo. Entenderemos también que hay una hidrocinética o hidrocinemática, que es aquella que trata del movimiento de los fluidos sin atender a sus causas, que en este caso se considera que son las fuerzas, ya que estamos hablando de una mecánica de fluidos newtoniana. Y finalmente está la hidrodinámica, que es la consideración de las fuerzas en los fluidos. Debemos de recordar que en la hidrostática no suponemos que exista movimiento en el fluido. En el caso de los fluidos, como son un medio continuo, de los líquidos, de los gases, el movimiento es producido por ondas, ondas que pueden ser superficiales o que bien pueden ser ondas que ocurren dentro del fluido. Y esas ondas nos van a llevar a la distinción fundamental entre fluidos que son laminares, cuyas, digámoslo así, líneas de corriente. Las líneas de corriente son como, sí, pues líneas así que forman lo que geométricamente se conoce como una congruencia. Eso es un fluido laminar, el que tiene una congruencia. Sus líneas de corriente forman una congruencia de líneas, o una foliación unidimensional del espacio, por decirlo en términos matemáticos y acá un tanto sofisticados. Cuando no pasa eso, cuando el fluido no es laminar, se dice que es turbulento. En ese caso, sus líneas de corriente no forman una congruencia, sino que, bueno, se mueven en cualquier forma, por todos lados. Hay una, para decirlo de nuevo con términos sofisticados, hay una discontinuidad con respecto de sus condiciones iniciales, de todas y cada una de las líneas de corriente que configuran ese fluido. Pero bueno, vamos a los libros que quiero comentar teniendo estas breves nociones de lo que es la hidromecánica o mecánica de fluidos. Voy a comenzar que uno que creo que es muy conocido, la mecánica de fluidos de Landau y Lifshitz. Landau y Lifshitz, miren, Landau y Lifshitz, ediciones MIR, ediciones de La Paz, dice aquí, ediciones de Moscú, dice aquí. Este libro de mecánica de fluidos, uno casi está dispuesto a considerarlo como un libro de ondas en los fluidos. ¿Por qué motivo? Porque las fenomenologías, los fenómenos que ocurren en el equilibrio de los fluidos, en este caso la flotación, la capilaridad, la tensión superficial, las figuras de equilibrio de los cuerpos rotantes son tratados de manera muy breve en este tratado de Landau y Lifshitz. Sin embargo, sí contiene temas que, si bien en su momento eran muy novedosos, hoy día son ya parte del andamiaje intelectual de quien quiera que se dedique a la mecánica de fluidos de manera profesional, es decir, que haga experimentos, trate de forjar conocimiento nuevo en esta área. En este caso me refiero, por ejemplo, a un capítulo que trae aquí, que a mí me pareció muy interesante, que son fluctuaciones en hidrodinámica. También trae, bueno, lo que trabajó Landau toda su vida, que son la teoría de los superfluidos, trae la hidrodinámica de superfluidos, trae un capítulo de hidrodinámica relativista. Y bueno, lo demás, puedo decir que la única ausencia es la que ya mencioné. No contiene absolutamente nada, no menciona las figuras de equilibrio de los cuerpos rotantes fluidos. Fuera de eso, este libro, La mecánica de fluidos de Landau y Lifshitz, sigue siendo muy, muy recomendable. Esta edición es la edición francesa de las ediciones, aquí dice ediciones de Moscú, de la editorial MIR. En español hay una traducción, por supuesto, es el tomo 7, me parece,
tomo 6 del curso de física teórica de Landau y Lifshitz. Este libro, Mecánica de Fluidos, se considera que la mecánica de fluidos es parte de la formación de cualquier físico teórico. Debe de conocer el aparato matemático de la mecánica de fluidos, que es el análisis vectorial, las funciones especiales y, por supuesto, las ecuaciones diferenciales, la relatividad y todo eso. Bien, vamos a uno que nos puede suplir, no breve, pero muy sustancioso. Este librito, no sé si se alcance a ver el título, es el Tratado de Hidromecánica, parte 1 de Besant y Ramsey. Este libro es, por supuesto, existe un libro que se llama Hidromecánica por W.H. Besant, sin la colaboración de A.S. Ramsey. Esta es la parte en la que se divide el libro en 2 tomos. Este es el tomo sobre hidrostática. En este sí se trata con mucha amplitud, bueno, la amplitud que permiten 136 páginas, en donde nos va a hablar de la capilaridad, nos va a hablar de la tensión superficial y nos va a hablar de las figuras de equilibrio de los cuerpos rotantes. Sobre todo me parece muy interesante el tratamiento que hace de las figuras de equilibrio de los cuerpos rotantes. No tanto por su planteamiento, porque para plantear correctamente el problema de las figuras de equilibrio de los cuerpos rotantes se debe de introducir el sistema de referencia móvil y aquí lo dan por supuesto. Se supone entonces que es un libro ya tanto avanzado porque, bueno, si no menciona eso, y me consta que en muchos libros no lo menciona el sistema de referencia móvil, para poder escribir las ecuaciones del movimiento bueno, en este caso no son ecuaciones del movimiento, las ecuaciones de la estática de los fluidos en el sistema de referencia móvil. Pero fuera de esa digámoslo así, objeción pedagógica, el libro sí trata de manera muy completa, o lo que se puede dentro de su brevedad, las figuras de equilibrio de los cuerpos celestes. Es el capítulo 8, de la página 118 a la 135, que empieza con el equilibrio relativo de una masa de fluido rotante. El capítulo 7 va a hablar de la capilaridad, la tensión superficial. El capítulo 6 nos habla de la presión. Finalmente, el problema fundamental de la hidrostática es conocer cómo se distribuye el campo escalar de presiones a lo largo del fluido. Como todos nosotros sabemos, las ecuaciones de la mecánica de fluidos son un caso particular de las ecuaciones de los medios continuos. En este caso, los fluidos se supone que tienen un tensor de tensiones esférico, y esa parte esférica es la presión. La presión, en el caso de la hidrostática, la presión. Recordemos que en el caso hidrostático solamente nos interesa la presión, porque todo lo que se llaman tensiones tangenciales, el fluido no la soporta. Y la presión solamente resulta importante porque los fluidos se conciben como constreñidos. Cuando nosotros tenemos un vaso y le echamos agua, podemos notar que el fluido soporta la presión sin irse, sin fluir, precisamente porque está constreñido por el vaso. La mecánica de fluidos generalmente nos va a hablar de fluidos constreñidos. El fluido no constreñido es el que está todo desparramado. Entonces, generalmente, en el caso de la hidrostática, solamente nos interesará el campo escalar de presiones. ¿Cuándo? Cuando ya hay movimiento del fluido, entonces sí resulta importante la parte no diagonal del tensor de tensiones, porque ahí sí entran en juego las componentes tangenciales, que son las que generan la viscosidad del fluido. Así de simple. Bien, vamos a otro. Como les dije, cuando se habla de hidrostática, pues no hablamos de propagación de perturbaciones a lo largo del fluido. En este librito se habla de hidrostática. En este otro, desde su nombre mismo queda claro, ondas en fluidos. Este libro es de James Lighthill, ondas en fluidos. Todo este libro, aquí lo pongo de nuevo, todo este libro nos va a hablar de cómo se propagan las ondas
en los fluidos. Las ondas, la propagación de ondas en los fluidos es lo que viene a ser la hidrocinética y la hidrodinámica. Ya dejamos el páramo de la hidrostática y vamos a hablar directamente de lo que es la hidrocinética y lo que es la hidrostática. Y eso es el tema de las ondas en los fluidos. Como mencioné, hay dos tipos de ondas, las ondas superficiales y las ondas que ocurren dentro del fluido. Este libro comienza precisamente, no va a hablar de hidrostática, no tiene ningún capítulo de hidrostática, va a empezar con lo que se llama ondas sonoras, va a seguir con ondas unidimensionales en los fluidos, ondas superficiales o ondas gravitatorias, ondas internas y finalmente va a mencionar los efectos no lineales y dispersivos en la propagación de las ondas. Generalmente uno de los parámetros fundamentales en el proceso de propagación de las ondas es la velocidad, la frecuencia angular. La frecuencia angular es la que va a cargar o de la que vamos a poder leer los efectos dispersivos y los efectos no lineales en el movimiento de las ondas generalmente. Claro que también se puede ver que es no lineal el asunto si la ecuación que describe la mecánica de los fluidos pues es no lineal. Y por supuesto las ecuaciones que describen la mecánica de los fluidos son ecuaciones diferenciales no lineales. Las ecuaciones diferenciales de Navier-Stokes que bajo diferentes aproximaciones, aproximaciones de ondas largas, aproximaciones de ondas cortas, adquieren diferentes formas. Y en esos diferentes límites pueden surgir otro tipo de ecuaciones no lineales. Dos muy famosas son la ecuación no lineal de Korteweg y de Vries y la ecuación de Burgers. Una más, que también aparece mucho en la dinámica de fluidos, es la ecuación diferencial no lineal de Schrödinger. Ese tipo de ecuaciones aparecen, por ejemplo, la ecuación no lineal de Schrödinger aparece cuando se busca la forma universal de las bifurcaciones cerca de una bifurcación de Hopf. Cerca de las bifurcaciones de Hopf, la ecuación se denomina así, ecuación para la amplitud, tiene la forma de ecuación no lineal de Schrödinger. Como pueden ver, esas ecuaciones no lineales son el resultado de la aplicación de diferentes tipos de aproximaciones cerca de diferentes, bueno, en este caso, cerca de diferentes soluciones singulares. Las bifurcaciones de Hopf ocurren generalmente cuando hay un ciclo límite, y cerca de ese ciclo límite la ecuación para la amplitud va a ser la ecuación no lineal de Schrödinger. Se aplican los procedimientos típicos de reducción para las variedades inerciales cerca de los puntos singulares. Eso nos lo platicará Lighthill en este libro. Por supuesto, esto que les comento viene en las últimas partes, donde habla de variedad de ondas en los fluidos y de todo eso. Lo primero que uno debe de dominar es la teoría, generalmente la aproximación lineal de las ondas en los fluidos. Bien, vamos a dos textos que son un poco diferentes porque son más antiguos. El hecho de que sean antiguos no quiere decir que sean malos, quiere decir que lo que contienen en gran medida es un saber que ya debería de estar contenido en lo que viene después. Bien, voy a empezar con uno muy simple, que bueno, es simple, pero a mí me gustó mucho este. Es el curso de mecánica aplicada de Edward Collignon. Aquí está el nombre, Collignon. Esta es la parte que se denomina hidráulica. Se denomina hidráulica, que en general la hidráulica es la parte ingenieril de la mecánica de fluidos, es decir, la que tiene relación con las máquinas. Sin embargo, esta división a mí me parece un tanto arbitraria, porque a final de cuentas, para poder dar cuenta, para poder describir un fluido, siempre se requiere la utilización de alguna constricción. Constricción significa, en el caso de los fluidos, siempre significa una suerte de maquinaria. Un vaso constriñe al flujo hidrostático. Un canal constriñe el flujo de un fluido en movimiento. Una turbina, todo ese tipo de maquinarias son las que afectan a los fluidos y es de ellas de las que se construye la teoría y lo que forma la gran parte de la mecánica. Mecánica tiene que ver con la maquinaria, la mecánica de los fluidos. Entonces,
esa división entre mecánica de fluidos como la parte teórica de la mecánica, la que tiene que ver con las especulaciones que surgen de la manera en cómo resolvemos las ecuaciones de Navier-Stokes, y la hidráulica, que tiene que ver directamente con las máquinas que permiten la manipulación de las fuerzas que actúan sobre los fluidos. Parece una distinción un tanto artificiosa, pero que, bueno, funciona en algunos casos. A final de cuentas, describir el movimiento de los fluidos en la maquinaria requiere de que podamos resolver las ecuaciones de Navier-Stokes. Este libro, aunque se titula Hidráulica, de Edward Collignon, es un libro que plantea directamente, empieza con la hidrostática, este sí comienza con la hidrostática, sí habla de las figuras de equilibrio de los cuerpos, no tiene un tratamiento tan completo como el de hace un momento, el que mencioné, el de Besant y Ramsey, pero sí escribe las ecuaciones de la hidrostática, que son ecuaciones extraordinariamente simples. Aquí la integración de la ecuación diferencial de la hidrostática y discusión analítica de la ecuación de la hidrostática, esos son algunos de los títulos de los capítulos. Y recordemos, aquí nada más por recordar, que la ecuación básica de la hidrostática la escribió por primera vez Stokes en uno de sus artículos, porque Josh Gabriel Stokes se caracterizó por escribir mucho sobre hidrodinámica e hidrostática. Bien, entonces aquí en este libro de Collignon podremos encontrar la formulación, ecuaciones generales de la hidrodinámica, es el capítulo 3. En el capítulo 3 va a formular las ecuaciones de Euler, que son las primeras ecuaciones de la hidrodinámica. Después de las ecuaciones de Euler, cuando ya se consideran los efectos de viscosidad, van a ser denominadas ecuaciones de Navier-Stokes. Las ecuaciones de Euler en primera aproximación funcionan bastante bien para los fluidos ideales no viscosos. Cuando ya hablamos de fluidos ideales viscosos, entonces sí, ya necesitamos considerar las ecuaciones de Navier-Stokes. Sin embargo, la no linealidad de las ecuaciones de Navier-Stokes y la no linealidad de las ecuaciones de Euler es muy similar. Aquí podemos ver que, como lo dice su título, es un trabajo en el que va a haber mucha discusión sobre máquinas, el libro de Collignon, que es el volumen 2 de su tratado de mecánica. Es un curso de mecánica aplicada. El volumen 1 trata sobre la resistencia de materiales, por eso se llama mecánica aplicada, y el volumen 2 trata sobre la hidráulica. Mecánica aplicada, para la construcción de las máquinas. Bien, vamos al último, el que más me gusta. Este libro que voy a comentar es también un volumen, es parte de un curso de mecánica. Este es el volumen 3 del Tratado de Mecánica Racional de Paul Appel, Tratado de Mecánica Racional de Paul Appel, volumen 3. El libro se titula, tomo 3, Equilibrio y movimiento de los medios continuos. Equilibrio y movimiento de los medios continuos. Por lo tanto, va a comenzar hablando de la teoría del potencial. La teoría del potencial va a ser fundamental para todas las aproximaciones lineales de la hidrodinámica. Después de la teoría del potencial va a traer, a mi juicio, la mejor discusión sobre la hidrostática de los fluidos. Después de hablar un poco de la teoría de la elasticidad, porque es necesario hablar siempre de la teoría de la elasticidad, porque es la consideración general de los medios continuos. Una vez que tenemos una idea de lo que son los medios continuos, podemos hablar ya de lo que es la mecánica de fluidos, ya que muchos de los conceptos que se definen o que se introducen, muchas de las categorías analíticas que se introducen en la teoría del medio continuo se van a utilizar de manera circunstanciada, de manera particular en la mecánica de fluidos. Ahora bien, este libro hay que realmente leerlo, incluso es mucho mejor que el de Landau y Lifshitz, aunque no contenga nada de relatividad y no contenga fluctuaciones en la hidrodinámica, contiene todo el saber del siglo XIX desde un punto de vista matemático sofisticado de la mecánica de fluidos. Trae las variables de Clebsch, incluye todo lo que se sabía sobre
los fluidos rotantes, aplica toda la teoría ¿cómo se llama? Del potencial en la solución de problemas muy interesantes y es muy recomendable. Continuaremos. Gracias.